Este debate es bastante importante para nosotros, los antioqueños, pero no solo para nosotros, y quiero empezar por esto. El debate hace énfasis en las vías de cuarta generación o 4G que están ubicadas en el departamento de Antioquia, pero que conectan, y esto es de suma importancia, por un lado con el eje cafetero, y por eso el compañero y vicepresidente Alejandro García suscribió conmigo este debate de control político. Nos conectan además también con Santander, otra de ellas, nos conectan con el norte de Antioquia, es decir, con el departamento de Córdoba y de ahí a la costa Caribe, y nos conectan con el Golfo de Urabá, que es el lugar donde se está desarrollando un sistema portuario que beneficiará a toda Colombia y diría yo en especial a los departamentos del Pacífico colombiano y del centro del país, pues nos permitirá sacar la carga por el Golfo de Urabá y no tener que ir hasta los puertos que están más arriba en el Caribe, que puede representar una economía de 300 o 400 kilómetros. De modo que el debate no solo es pertinente para el departamento de Antioquia. Voy a contar rápidamente qué son estas vías de cuarta generación. Esto es en Antioquia, esto es un entramado de 1.700 kilómetros de vía. Allí están las cifras, más de 300 puentes, 44 túneles. En total estamos hablando de una inversión de 28.5 billones, que como les decía ahora, tiene una particular relevancia si tenemos en cuenta el sistema portuario que se está desarrollando en Urabá y que le va a abrir las puertas a todas las industrias colombianas para poder exportar de forma más económica y expedita. Tiene también, como mencionaba, pues conexión con diferentes departamentos, por lo cual esto se hace relevante para todo el centro, el Pacífico y el Caribe colombiano. Y el objetivo de este debate, compañeros, a esto voy a llegar, es lo siguiente. Este proyecto, desde que se empezó a idear hasta la fecha actual, han pasado 4 presidentes de corrientes políticas diferentes y han pasado 5 gobernadores de Antioquia también de corrientes políticas diferentes, y en todos ellos hemos encontrado un apoyo. Cada uno ha ayudado a que el proyecto avance. Le han cambiado el nombre al proyecto, como hacen todos los gobernantes. Entonces esto pasó de ser las vías autopistas de la montaña, autopistas de la prosperidad. Cada uno le cambia el nombre. A los antioqueños no nos importa cómo se llama, nos importa que funcionen por fin. Entonces, el objetivo final de este debate de control político es escuchar de parte del gobierno nacional, aquí en cabeza del doctor Camargo, cuál es el compromiso de este gobierno con este proyecto. Porque, como les voy a mostrar a continuación, estos proyectos tienen una serie de inconvenientes que no vamos a culpar de ellos al actual gobierno, pero que ya sí se empiezan a hacer responsabilidad del actual gobierno porque a uno lo eligen precisamente para resolver chicharrones, ¿cierto? Entonces, así está hoy, en las tablas, en los números, el balance de las diferentes vías que componen todos los proyectos 4G en Antioquia. Uno se pone a ver esa última columna y dice, no, pues están sobrados. ¿De qué se quejan los antioqueños? Si todo está al pelo, todo está casi listo. Y aquí es donde viene nuestra preocupación, porque tras esas cifras se esconden, doctor Camargo, una serie de dificultades que lo que hacen es impedir el funcionamiento de eso. Entonces yo no me gano con tener, a ver, les pongo un ejemplo así bien, no me gano con decir que el baño de mi casa está en un 95%, que solo le falta el sanitario. El sin sanitario no es baño. Algo así está pasando en algunos de los proyectos que componen las vías 4G de Antioquia, en particular el Pacífico, que son los que conectan con el sur del país, con el eje cafetero. Déjamelo, por favor, en la diapositiva anterior, que nos vamos a quedar ahí un rato. Entonces, ¿qué está pasando allí, señores, colegas y doctor Camargo? Para preparar este debate me puse a ver noticias históricas
Resulta que desde 2019, 2018, usted ve el mismo titular en los diferentes diarios nacionales y regionales. Proyecto Pacífico 1 y Pacífico 2 tienen estos 3 puntos críticos, 2018. Proyectos Pacífico 1 y 2 tienen estos 3 puntos críticos, 2019. 2020, estos 3 puntos críticos más la pandemia. Y llevamos 3, 4, ya 5 años en que tenemos los mismos puntos críticos, señor ministro, y no tenemos un asomo de solución. Nos siguen dando plazos. Ahorita el señor secretario de Infraestructura va a ser más específico en esto, pues ellos son los que padecen todos los días las quejas de las comunidades. No, que en un año, no, que tal cosa, y no llegamos a una solución. De modo que lo que queremos hoy acá es expresar las dudas, presentar algunas propuestas de solución, señor ministro, y sobre todo escuchar por parte del gobierno nacional, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que aquí el gobierno nacional tiene una oportunidad gigantesca, o histórica, como les gusta llamarlo a ellos, y es un proyecto que ya está casi terminado. Podría ser este gobierno el que lo entregue. Un proyecto que revolucionará no solo la infraestructura vial antioqueña, sino las posibilidades industriales del país. Y este podría ser el gobierno que finalmente corte la cinta y entregue el proyecto. Porque al día de hoy, y según lo que he podido conversar, nos están haciendo falta más o menos 1.2 billones de pesos, que podrían entregarse en 3 módicas cuotas de 400.000 millones de pesos anuales en los 3 años que le quedan a este gobierno, y sería entonces el gobierno del doctor Gustavo Petro el que terminaría de entregarle esta infraestructura a Antioquia. Petro dijo muchísimas veces en campaña, si Antioquia cambia, Colombia cambia. Pues necesitamos que Antioquia cambie en infraestructura porque tenemos un atraso vial gigantesco de décadas que podría solucionarse con esto, señor ministro. ¿Cuáles son las principales alertas entonces? Y casi todo esto está concentrado en los proyectos Pacífico 1 y 2. 3. Nos han dado unos plazos, en especial a la gobernación y por lo tanto a la población antioqueña, y nunca se cumplen. Nos han aplazado 2, 3, 4 años ya casi las soluciones y nos siguen dando largas. Segundo, particularmente en Pacífico 1, donde hay un problema particular allá de índole geotécnico, nada ha cambiado en 3 años. Entonces imaginen ustedes la frustración para los antioqueños. Tenemos unos puentes bellísimos, nuevos, unas autopistas gigantes cerradas hace años, porque nos falta solucionar un par de pedacitos. Allí es donde el famoso 96% pues no sirve de nada, porque 96% pero con la vía cerrada. Hay un puente en especial que es el puente de Bolombolo, donde también sentimos que se nos están haciendo los locos. Yo no sé por qué no vino la ANI. Pero no había un director de la ANI o alguien invitado que veo aquí. Bueno, ojalá llegara en algún momento porque fue citado por el Congreso de la República. ¿Perdón? Sí, pero nos dijo hace un ratico que venía en 5 minutos. Hace como 1 hora nos dijeron eso, Presi, ¿no? Bueno, ministro, entendido, vale. El puente de Bolombolo. No nos han dicho que eso es una parte fundamental, pero es el puente que conecta 2 tramos claves de esto. Entonces, de nuevo, ¿de qué nos sirve tener 99% si el 1% es un puente que conecta y entonces queda casi inservible el resto? Y estamos viendo pequeños retrasos en otros proyectos que hacen parte pues, de toda esta red, que también hay que mencionar. La gente ya se está enojando, señor ministro, compañeros, la gente ya empieza a hacer bloqueos, en algunos municipios se vuelve pues difícil la cosa y empieza a manifestarse ya en bloqueos, que como sabemos aquí los bloqueos derivan en problemas de orden público, todo porque no hay respuestas. Si usted a la población le dice, vea, faltan 3 años y medio, la gente se calma.
Lo que la gente no soporta es la falta de información, lo que ellos consideran mentiras, la falta de decisiones. Algunos, como decía, hay algunas situaciones en otras partes, temas de inestabilidad, la accesibilidad o la conexión de las vías 4G con algunos municipios. Finalmente, debo mencionar que la congelación de la tarifa de peajes que hizo y anunció el presidente Petro, eso fue que a final del año pasado, pues esto está teniendo consecuencias serias porque esas concesiones pues cuentan con esa plata de los peajes y si deja de llegar esa plata, pues el proyecto se queda sin dinero y alguien tiene que ponerlo y ese alguien va a ser finalmente pues la nación. Como que allí también tenemos un problema que obviamente no es solamente para las concesiones en Antioquia. Antes de escuchar al secretario, que como les dije, pues tiene mucha más información detallada de esto, quiero dejarles, compañeros y señor ministro, como algunas ideas de cómo podemos solucionar esto. Uno de los principales problemas que hay es la falta de decisiones o la velocidad escasa en la toma de decisiones. Y además el hecho de que la gobernación de Antioquia no está asociada a todas esas decisiones. La gobernación de Antioquia no está en el esquema contractual de las concesiones, entonces no tiene ni voz ni voto, pero ¿a quién le cae la gente? ¿Sí? ¿Quién es el que está perdiendo plata permanentemente en temas de competitividad y de oportunidades de desarrollo industrial, social y económico? Pues el departamento de Antioquia. Entonces, ha habido una mesa técnica, al parecer funcionaba mejor anteriormente porque había una continuidad, había unas reuniones mensuales donde estaba la gobernación de Antioquia. Yo le pediría al ministro que esto se resucitara y se fortaleciera, porque es que ya le hemos metido 25 billones de pesos a esto y quedarnos colgados en unas pequeñas decisiones, no pequeñas tal vez, ¿cierto? Unas decisiones importantes. Entonces yo le pediría, señor ministro, en nombre de los congresistas y de los antioqueños, que reviviéramos esa mesa y le diéramos, insisto, una continuidad, una capacidad de toma de decisiones. No es para que mandemos a los practicantes, para que mandemos gente con capacidad de tomar decisiones. Y además pensamos nosotros, ministro, esto es mío, dada la importancia y la magnitud, el impacto de estas obras, ¿era posible que hubiera un equipo específico por parte del Ministerio, Invías y la ANI para terminar las 4G en Antioquia? Insisto, es que le hemos metido 25 billones de pesos. ¿No amerita esto un equipo, digamos, de reacción, de urgencia, para ver si somos capaces de darle esa última vuelta a la tuerca que está haciendo falta? Le dejo esa inquietud más con cara de petición. Tercero, pues hay un compromiso del gobierno nacional, o más bien de la nación, con este proyecto que tiene que reflejarse en el presupuesto nacional. Entonces, necesitamos que en el presupuesto que ya está en discusión esté claramente reflejado el compromiso de esta administración, de este gobierno nacional con el proyecto, porque de lo contrario, entonces lo que vamos a tener es una parálisis de 1, 2, 3 años, no sé cuánto más, y pues de nuevo, cuando uno ya tiene casi todo listo, qué pena uno quedarse colgado en la finalización. Y vengo aquí a dejar una propuesta, yo diría un tanto desesperada, que surge del señor gobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria, y es, venga, si la nación y en su esquema de concesiones no está siendo capaz de terminar estas vías, ¿será que le entregamos esa concesión a la gobernación de Antioquia, al departamento de Antioquia? Pues como que si la nación o no quiere o no está siendo capaz, pues será que nos dejan a nosotros y nosotros intentamos, como hemos logrado con estos proyectos, sacarlos adelante. Insisto, esto no es idea mía, es del gobernador, y lo que yo veo en esa propuesta es un desespero por encontrar una solución para poder responderle a los
a los antioqueños sobre una cosa que estamos necesitando y que vemos lista, pero no podemos utilizar. De modo, pues, ministro, y con esto termino, quisiera saber cuánto tiempo, buenos días, tranquila, cuánto tiempo más necesitamos para tener respuestas los antioqueños con respecto a esto. Podemos contar con el gobierno del doctor Gustavo Petro para terminar esto. El presidente habla permanentemente de la reindustrialización del país. Pues la reindustrialización del país exige una infraestructura de transporte y una conectividad con los puertos que permita sacar la mercancía, de lo contrario no hay industria nueva. Entonces podemos esperar un compromiso de parte del doctor Gustavo Petro con las vías de Antioquia y podemos ver ese compromiso reflejado en el presupuesto del año entrante. Y finalmente, y de nuevo dejo la pregunta que plantea el gobernador, ¿ve usted posible, ve usted viable esa idea de entregar las concesiones de las 4 regiones antioqueñas a la gobernación de Antioquia? Espero, pues, ministro, que sepa darnos respuesta a esto. Insisto, sé que no es culpa suya, pero pues le tocó. Yo veo con preocupación que en este gobierno, en 1 año y medio, ni siquiera llevamos ya 2 ministros de transporte, 3 directores de Invías, 3 presidentes de la ANI, y eso, pues, eso no ayuda para la ejecución de ningún proyecto en Antioquia o en donde sea. Entonces, comprenda usted nuestra preocupación por este tema puntual, la preocupación que tenemos los antioqueños en general por el estado de avance de estos proyectos y más puntualmente por los obstáculos que nos impiden concretarlo. Le pido que escuchemos durante 10 o 15 minutos al señor secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia para que después podamos escuchar por parte del Gobierno Nacional qué tienen que decirnos con respecto a estos proyectos, a las propuestas que planteamos y a las preguntas que dejamos. Presidente, eso será todo por ahora. Muchísimas gracias.